bueno y misericordioso, te damos gracias por el don de la vida que nos permite profundizar hermosamente en la palabra que tú has puesto en nuestras manos para que pueda ser celebrada, para que tú nos hables, para que podamos saber de tu misma boca, como Dios revelador de esta palabra, quién tú eres y qué quieres, sobre todo cuánto tú nos amas. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, buenas noches. Vamos a terminar con el número 5 de nuestro esquema original para pasar a la primera parte de ya nuestra realidad más específica, que es meternos ya con los libros en sí mismos. Yo lo titulé La Deforma Protestante porque pues eso fue realmente el suceso. O sea, fue una deformación sobre todo de las Sagradas Escrituras. No nos olvidemos que Lutero no es el primero que se separa de la iglesia. Ya existían los valdenses, Baldo, y estamos hablando de que Baldo es anterior a San Francisco de Asís, ¿saben? Así que estamos hablando del siglo XII. O sea, antes de que Lutero en el siglo XVI tuviese el berrinche con la iglesia, ya Baldo se había separado. ¿Ok? Lutero va a tener varias obsesiones, entre ellas la obsesión por las Sagradas Escrituras. Lutero era un hombre brillante, pero pues las mentes brillantes hay que dirigirlas, porque si no terminan como Juana la Loca. Así que, sobre todo, Lutero tiene dos grandes premisas. Solo la fe y solo la escritura. ¿Ok? Precisamente en una traducción terrible que él hace del apóstol San Pablo a los romanos, que cita precisamente a un profeta del Antiguo Testamento que dijo que el justo vivirá por la fe. Esa frase del justo vivirá por la fe, Lutero la mutila y tiene el atrevimiento de decir: el justo vivirá solo por la fe. Ese solo por la fe no está en ningún lado de las Escrituras. Solo por la fe. Para Lutero, con creer en Dios, porque es una teología totalmente distinta de la nuestra, solamente con creer en Dios uno es salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, no solo por la fe. Así que mucho cuidado. Por eso digo que es una deforma. Lutero, recuerdan a nuestros amiguitos los deuterocanónicos. ¿Se acuerdan quiénes son los deuterocanónicos? Cuéntenme. Sé que estaban esperando a que yo escribiera para responder. Ahora, libros deuterocanónicos, los del Antiguo Testamento, que ¿por qué no están en la Biblia hebrea? Porque fueron escritos originalmente en griego, en libros griegos. ¿Ok? Lutero decía que como no fueron escritos en hebreo, esos libros no son inspirados por Dios. Por su túnica, porque en aquel tiempo no se usaban pantalones, por su túnica. ¿Ok?
Lutero dice, no, no puede ser porque Dios habló en hebreo. Por tal razón, estos 7 libros que siempre los católicos y los ortodoxos los habíamos contemplado como libros inspirados por Dios, además de que la Biblia la publicamos nosotros, dice mi muy querido Lutero que no. Así que rebaja de 73 a 66 libros. Ahí me preguntan, padre, la Biblia mal llamada protestante, porque se tiene que hablar de la Biblia protestante, porque uno tiene que distinguir, por ejemplo, las Biblias de la Reforma de la chapucería de los testigos de Jehová, de la chapucería de los adventistas del séptimo día, de la chapucería de los mormones. Ahorita vamos a explicar eso. Hablamos de Lutero. El problema con la Biblia de Lutero, o los problemas con la Biblia de Lutero, fueron varios. Uno, Lutero no tenía los manuscritos originales, o por lo menos antiguos. Lutero tenía unos manuscritos que consiguió, porque el rey Guillermo de Alemania era muy compinche con él, porque el rey Guillermo ya no quería pagar tributo al Papa por ser un emperador católico, así que no quería. Entonces dice, espérate que con Lutero me engancho yo y salgo yo de estar pagándole así que ¡fua! Se enganchó con Lutero y la alcahueteó fino a la fe. Así que primero, Lutero no tenía manuscritos correctos. Por lo tanto, la Biblia llamada de Lutero es una de las peores traducciones que hay. No porque Lutero no supiese traducir, es que, hermano mío, si usted lo que tiene para hacer un bizcocho es simplemente harina, huevo, y no tiene vainilla y azúcar, ¿a qué va a saber ese bizcocho? Eso fue lo que le pasó a Lutero. O sea, Lutero tenía conocimiento. Voy a hacer un bizcocho, no tengo azúcar, no tengo vainilla. Por lo tanto, hizo una cataplasma, y eso es la traducción de Lutero. O sea, y ese pasó, ni los protestantes la usan. Usted escucha, pregúntele a algún protestante si usa la versión de Lutero, le va a decir que usa la Reina Valera normalmente, o le va a decir que utiliza la Dios habla hoy, que es la de las Sociedades Bíblicas Unidas, o le va a decir que utiliza la Biblia de América o la NV algo, la New Bible Translation o algo. Sí, ellos siguen produciendo Biblias. Ustedes cuando, no sé si todavía existen los hoteles, ¿verdad?, que se abría la gaveta y ahí estaba, este libro no se ha vendido. Así que Lutero, su Biblia es terrible traducción. No tenía los manuscritos y entonces acaba con 7 libros. Acaba con 7 libros porque esos libros, atentos, contradicen la teología de él. No estoy a qué pantalones, digo, qué túnica. Porque entonces, si yo, usted dice algo que no está de acuerdo conmigo, pues yo le meto un tape en la boca. ¿Ya? Eso fue lo que hizo Lutero. Santiago no está de acuerdo conmigo, Lutero mutila el libro de Santiago. Lutero mutila la carta a los romanos. Lutero mutila el Antiguo Testamento, arrancándole 7 libros. Así que la Biblia protestante, padre, ¿es falsa? No. Es como si yo me hubiese comprado mi guagua y la guagua hubiese venido con 3 gomas, sin cristales y con 2 asientos nada más en vez de 4.
Esa es la Biblia protestante. Es un modelo incompleto. ¿Yo puedo leer una Biblia protestante? Sí, pero, vuelvo y repito, es como yo armar una realidad con las instrucciones donde la mitad de las páginas están en blanco. A mí me pasó eso una vez. Yo compré un libro y yo súper emocionado llegué a la página 80 y pico, y de la página 80 y pico a la 100 y pico estaban totalmente en blanco. Así que tuve que volver a la librería para que me dieran. Eso es lo que pasa con la Biblia. Si usted tiene el 73, el efecto Lutero. Las versiones acatólicas, es decir, que no son nuestras, por lo tanto están incompletas y sus traducciones son cuestionables. La Reina Valera, la Sociedad Bíblica Unida, la Santa Biblia y la Biblia revisada. ¿Verdad que usted? ¿Verdad? Yo aquí no incluyo la Biblia de los testigos de Jehová, ni la de los adventistas del séptimo día, y menos la de los mormones, porque no es que estén incompletas o mal traducidas. Estas Biblias son un ultraje a las Sagradas Escrituras. Cambian la escritura, modifican, destruyen el texto griego, cuestión de que estén de acuerdo a sus fundadores, que ninguno de los tres fundadores estaba bien de la cabeza. El de los mormones, fíjense, cuando recibió las dos planchas de oro, que las planchas de oro decían el nuevo evangelio, que solamente él podía ver las planchas de oro, nadie más, y él las tradujo de un lenguaje que nadie más sabía más que él, metiendo la cabeza dentro de un sombrero. Entonces metía la cabeza dentro del sombrero y escribía. Metía la cabeza dentro de un sombrero y escribía. Este es el fundador de los mormones, ¿saben? El fundador de los testigos de Jehová mintió bajo juramento en corte cuando le preguntaron si él sabía griego, porque se le había acusado de ser un farsante, un pastor farsante, y él juró que él era biblista, y cuando le preguntaron el alfabeto griego no se lo sabía. Y el fundador de los adventistas del séptimo día, dicho sea de paso, dejó él de ser adventista, así que se imaginarán ustedes. Cuando el mundo no se acabó, él se salió de todo ese revolú, y ahí fue que esta mujer, se me va el nombre, toma a los adventistas, y ella es la que continúa, Ellen White. Ellen White era metodista, no era adventista, metodista. Su marido era adventista, y cuando el fundador de los adventistas dijo, espérate, que esto es una cosa de loco, me voy, ella lo toma. Fue una mujer brillante, además de que ella tampoco estaba, ella le metieron una pedrada cuando chiquita, ella no quedó muy bien. Sí, no, esa es la historia, yo estoy dando datos. Allá cuando pequeña le dieron una pedrada que incluso la cara le quedó un poco deforme después de esa, ella no quedó bien después de eso. Así que ella tiene el libro de las revelaciones de Ellen White, igual que el libro del Mormón. Por favor, si usted, yo aprendí el libro del Mormón, si usted se va a leer el libro del Mormón, por favor, tómese 2 panadolantes, ¿sabe? Es terrible. Es terrible. Es una cosa, es abrir la caja de Pandora. Y se contradice, incluso, si usted se lee el libro del Mormón, el mismo Joseph Smith dice que Dios no siempre fue Dios. Dios era un ser humano como usted y como yo, y él llegó a ser Dios, pero Dios, Yahvé, es el Dios de este universo, porque los otros universos tienen otros dioses. Así que para ser mormón, hermanos míos, de verdad hay que patinar en quechua. Hay que patinar en quechua. Por eso yo no incluyo estas traducciones, porque eso hermanos míos, eso no tiene sentido.
¿Ok? Así que la mutilación de la Biblia, los testigos de Jehová y los mormones. Míralo ahí. Sobre todo, los adventistas se me quedaron, añádalo. Los deuterocanónicos del Primer Testamento son Tobit o Tobías, Judith, no Judith, Judith, sabiduría, eclesiástico, Baruch y primera y segunda de Macabeos. ¿Está bien? Y el libro del eclesiástico. Y ese paso ellos quitaron eclesiástico. ¿Ok? Así que, cuénteme. Para que todo el protestantismo llamado evangélico, recuerden que Martín Lutero hablaba de los cristianos evangélicos, eso es un nombre de Lutero, ¿saben? Todos los que fueron fundados después de Lutero tomaron la Biblia con los 66 libros. No hay ninguna otra iglesia cristiana, católica, que tenga los 73 libros. Nosotros somos la única. El protestantismo abrazó la de Lutero. Por lo tanto, los anglicanos abrazaron la de Lutero. O sea, la modificación de Lutero. ¿Pero se parece a la de Lutero o se parece? Porque usted dice que la de Lutero no sirve. No, no sirve. Se parece, ellos utilizan, pues que usted tiene que, porque ellos, no sé si alguna de ustedes han ido a un culto. Yo en mi primera parroquia, yo compartía mucho con los protestantes y yo incluso prediqué en iglesias protestantes. Y ellos dicen, el texto es de Jeremías 15. Lo tomamos de la NCBT, la nueva versión inglesa. Entonces, el problema de ellos es que todos los que están en la asamblea tienen las distintas versiones, pero la más usada es la Reina Valera. Que yo se pasó, hace poco hicieron una traducción nueva de la Reina Valera, más el lenguaje más entendible, de Sociedades Bíblicas Unidas. Sociedades Bíblicas Unidas también sacó una Biblia en conjunto con la Iglesia Católica. Así que hay una Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas que dice, Dios habla hoy, la Biblia, con deuterocanónicos, y dice, en orden católico. O sea que yo, ¿qué pasó? Lo digo así, pues yo la tengo los verdes. Sí, pero el problema es que ellos ¿qué consideran? Consideran que estos 7 libros no son inspirados por Dios. Padre, una pregunta, porque yo el otro día estaba escuchando una persona que estaba leyendo los evangelios y ellos no dicen el evangelio de tal, ellos dicen el libro de. Sí. Primero, pero dice de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Sí, dice el libro de Mateo. Claro. Libro de. Un poquito para distinguirse de nosotros, pero resulta que Mateo, Marcos, Lucas igual lo pusimos también nosotros, así que mi hijo tienen que cambiarlos para ser coherentes. Pues eso lo pusimos nosotros. Sí, ellos ponen el libro. Sí. Es como decirlo cuando los episcopalianos dicen que son católicos no romanos. Sí, claro, exacto. Eso es como ser, ¿verdad? Ser un humano no homo sapiens sapiens. Algo así. ¿Está bien? Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, Segundo Testamento, Lutero también los va a poner en duda. Que son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Él los va a modificar y les va a hacer sus toques. ¿Está bien? O sea que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también tiene sus libros que fueron escritos tardíamente. ¿Se imaginará usted que algunos autores dicen
que el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis está entre el 92 y el 100 después de Cristo, obviamente, y la carta de Pedro más o menos se pone en el año 105, 110. Así que imagínense, la segunda carta de Pedro es tardía. Dicho sea paso, la temática es una temática escatológica del fin del mundo, que era un tema muy querido en la apocalíptica del Nuevo Testamento. Recuerden, como yo les dije en una homilía, que el Antiguo Testamento también tiene sus libros apocalípticos, como el libro de Daniel, parte del libro de Isaías, parte del libro de Oseas, parte del libro de Malaquías, parte del libro de Habacuc, parte del libro de Zacarías. Son apocalípticos. ¿Está bien? ¿Qué diferencia? Y con esto cierro para empezar el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y la apocalíptica? Hay que ponerle aceite. Esa me quedó. Algo le pasó. ¿La ven? Sí, está como que aplastadita, bendito. Se cansó. La profecía es la revelación sobre hechos aquí en el planeta Tierra. Son hechos a suceder, signos a suceder. La apocalíptica son revelaciones sobre el cielo, sobre la gloria. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías está en el templo se llenó de humo y vio a los serafines cantando, santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Esa es apocalíptica. O sea, él tuvo una revelación, él tuvo una visión sobre una realidad del cielo. Por eso ustedes van a ver que el libro del Apocalipsis, realidades del cielo. Yo, Juan, vi una multitud que nadie podría contar. Y yo, Juan, vi un montón de gente vestida de blanca. Y yo, Juan, escuché un canto que nadie puede escuchar. ¿Verdad? Si algún día tomamos el libro del Apocalipsis, se va a dar cuenta de que el libro del Apocalipsis no es profético. Es más escatológico. Hay un protestante de Estados Unidos que se llama Scott Hahn. Ajá. Entonces Scott Hahn escribió un libro de Apocalipsis y es la primera que escucho decir que él dice que el Apocalipsis... Él se convirtió, ¿saben? Sí, lo sé. Él escribió un libro sobre el Apocalipsis Entonces él dice que es la misa. basado en la Eucaristía. Sí. Sí, recuerden, y esto es bien importante. Los autores sagrados van a utilizar signos que la iglesia antigua conoce. O sea, por ejemplo, el libro del Apocalipsis hay una parte que es armada con toda la lógica de una celebración de la fracción del pan de aquel tiempo. Cuando el creyente la leía, él asociaba y ya él sabía. Por ejemplo, un creyente rápido que escucha una mujer vestida de sol, Juan, el autor del libro del Apocalipsis, Juan, la iglesia antigua tiene clarísimo la figura de la mujer del Antiguo Testamento y de la mujer del Nuevo Testamento, Eva y María. Por lo tanto, aunque la figura de la mujer en Apocalipsis 12 representa a la iglesia antigua siempre vio a la Virgen María, obviamente como modelo de la iglesia. ¿Y dónde yo veo dónde yo digo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Váyase a las catacumbas de Domitila. Y en las catacumbas de Domitila, usted va a ver a Jesús. ¿Verdad? Esas son de las catacumbas más antiguas que nosotros tenemos. Las catacumbas era el lugar donde se celebraban las misas. Son espectaculares. Si algo usted tiene que visitar antes de morir son las catacumbas.
Y si se muere allí, mire, está todo planchado porque esos son catacumbas. Así que allí plum. Ahí hace pum y ahí mismo le hacemos y lo ponemos en un ladito. Y hay una de las bóvedas donde uno mira la parte de arriba y hay un fresco del siglo I donde está Jesús en el medio, que lo pintaban sin barba. ¿Por qué? Porque lo ponían como un noble romano. Los nobles romanos no utilizaban barbas. Entonces que Jesucristo se le ponía como un romano, sin barba. ¿Y quiénes están al lado de la Virgen María? Desde Isaías y María. O sea, ya nosotros tenemos la primera imagen de la Virgen María del siglo I en las catacumbas. Y está súper clara. Súper clara. Entonces está Isaías así y María está así. Y Jesucristo en el medio. O sea que la iglesia tenía eso muy claro. Hay unas figuras que llaman. Scott Hahn lo hace magníficamente, Las bodas del Cordero. Yo les recomiendo ese libro es espectacular. Scott Hahn. Muy bien, pasamos a nuestro tema del día de hoy, porque ya nos queremos meter un poquitito más dentro de las Escrituras, para poder entonces pasar un tipo de vista al estilo dron, por encima. Antes se decía una vista de águila, ahora pues es vista de dron, porque los drones, pues, esa es la que hay ahora. Vista de dron. Sí, exacto, ahora es el dron que está de lo más chulo esa cosa. Lo que no está chulo es el precio. ¿Usted se imagina eso? A mí que me dé con volar una cosa que cuesta 1,000 pesos y la cosa no vuelva. Uno ve 1,000 pesos yéndose. Que se estrellen. Muy bien. Nosotros vamos a entrar hoy, como está nuestro título, al Pentateuco. Nosotros vamos a buscar meternos en la cabeza del hebreo que el Pentateuco se comienza a escribir después de 600 años de los hebreos ya ser un pueblo. O sea, el pueblo hebreo tiene la revelación, tiene a su padre Abraham, tiene a su padre Moisés, tiene a los reyes, tiene el destierro de Babilonia, y después de todo eso es que se escribe el Pentateuco. Por eso usted va a encontrar que el Pentateuco tiene unas incoherencias históricas. Y tiene unas cositas que llaman la atención. Ejemplo, y Josué entró en Jericó. ¿Ves? Y le dio 7 vueltas a Jericó, y después de sonar el shofar, se escocotaron las murallas. Cuando Josué llegó a Jericó, ya Jericó no tenía murallas hace tiempo. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice? ¡Ah, un embuste! No, no es un embuste. El autor sagrado, que escribe 800 años después, habla de que entra en la ciudad y, espérate, Jericó era una ciudad amurallada, por lo tanto esas murallas tuvieron que caer de alguna manera. Pues entonces Josué tumbó las murallas. ¿Ven? O sea, no es que la persona está de la manga production viendo allí cómo saca. Tú estás escribiendo 600 años después. Nosotros tenemos esa experiencia. La historia de Puerto Rico estaba muy bien redactada en nuestra bibliotequita de San Juan, y llegaron unos señores llamados los holandeses y prendieron en fuego San Juan. Y cuando prendieron en fuego San Juan y la saquearon, que no adivina que fue una cosa que se llevaron en bandola quemándola. La historia de Puerto Rico. Un obispo
de todo eso que había leído, empieza a redactar una historia de Puerto Rico, obviamente, de lo que se acordaba. Él era un erudito. Y entonces él empieza a escribir. El libro más antiguo de historia de Puerto Rico que nosotros tenemos, lo escribió un obispo católico. Porque el resto de la historia se había chicharrado. El resto, ¿dónde estaba? En el archivo de Indias. Y en aquellos tiempos, irse a Sevilla, hermanos míos, discúlpenme, o sea, en aquellos tiempos ir a Sevilla era estar 2, 3, 4, 5 meses en el mar y si llegaba. No se olviden que Monseñor Alonso Manso fue a España a buscar dinero porque los mosquitos lo estaban comiendo en Guaynabo. Esa es la realidad. Y cuando él va a España, llega, pero se enfermó allí y se murió. Monseñor Alonso Manso nunca regresó a Puerto Rico porque se murió. Después fue que llegaron los restos y todo eso, pero, o sea, hay gente que se fue y no volvió. Esto pasó. 600 años. ¿Ustedes se imaginan? 600 años de fe vivida y que un día nosotros digamos, uy, esto que nosotros estamos viviendo se puede perder. Vamos a empezar a escribirlo. ¿Cuándo es que le empiezan a escribir? En el destierro de Babilonia. ¿Por qué le empiezan a escribir en el destierro de Babilonia? Porque las nuevas generaciones no han visto el templo, no han visto los sacrificios, no han visto en su vida Jerusalén, no han visto nada. ¿Qué es lo que ellos tienen? Lo que abuelito contaba. Ejemplo, aquí les bajé, y lo vamos a poner en la paginita. Aquí les bajé el rito de la Pascua hebrea. El rito de la Pascua hebrea comienza con el más joven preguntándole al más viejo, al pater familiae, ¿qué celebramos esta noche? Respuesta. Esta noche es una vigilia preparada para la liberación en nombre de Yahvé en el momento que hizo salir a los hijos de Israel liberados del país de Egipto. O sea, la respuesta es esa. ¿Qué celebramos esta noche? Que Yahvé nos sacó de Egipto. ¿El nene ese sabe eso? No, el nene ese se lo han contado, él no lo vivió, no están en Jerusalén, el nene no sabe dónde queda Jerusalén. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos libros del Pentateuco? Estamos haciendo una reconstrucción casi heroica, ¿saben? Por eso usted va a ver que hay textos del libro de los Números y del libro del Deuteronomio que son más antiguos que los del libro del Génesis. Además, como les dije la vez pasada, no se olvide, Job es más antiguo que el Génesis. ¿Por qué? Porque el Génesis fue escrito a partir de esos 600 años de diferencia. Job fue escrito mucho antes. Probablemente cientos de años antes. Porque el lenguaje es tan arcaico que eso es. ¿Cuáles son los libros que constituyen el Pentateuco? Ajá. Ahí dice Deuteronomio, por si acaso. Usted quizás pueda encontrar que a veces hay unas ediciones de la Biblia que le va a poner números por encima de Levítico, pero vamos, normalmente es así. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos esa recopilación espectacular de esos 600 años de vivencia
bíblica, de vivencia ritual, de vivencia litúrgica. Miren qué interesante que el libro del Levítico y el libro del Éxodo mandan a circuncidar a los varones. Antes de que se escribiera un libro que dijera que había que circuncidar al varón, ya hace 600 años se circuncidaban a los varones. ¿Ven? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Litúrgica, ritual, de tradición. Por eso es que ustedes van a ver que cuando se escriben esos libros, además de lo que había dicho Yahvé, ya se habían practicado otras formas de dar culto y ellos las incluyen. Y las incluyen diciendo que lo mandó Yahvé. Por eso nosotros vamos a ver que pasa de 12, 10, ya estoy cansado, los mandamientos a 600 plus. Cuando Jesucristo nace, los mandamientos ya pasaban los números 600. Había mandamientos para todo. Para pararse, para sentarse, para caminar, para moverse, para hacer, para no hacer, para mirar, para no mirar. De esta manera, no de la otra. De esta manera te vistes, de esta manera. Todo eso lo reveló Yahvé. No. Todo eso lo vivían los rabinos. Los rabinos empiezan una serie de enseñanzas rabínicas que obviamente, como lo dice un rabino, tiene autoridad. Yo no le voy a decir al rabino, ¡ah! Eso no lo dijo Yahvé. Porque resulta que yo soy, ¿verdad?, un mocoso que acaba ahora de escuchar por primera vez un rabino hablar. Ustedes pueden, hay un libro buenísimo que recopila las enseñanzas rabínicas del Antiguo Testamento. Y los rabinos se pierden explicando muchas cosas. Claro, se explica de acuerdo a la mente del rabino y a la tradición a la cual él pertenece. No todos los rabinos son de la misma escuela, no se olvide de eso. Y lo vemos en el tiempo de Jesucristo. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los maestros de la ley, estaban los saduceos. Todos esos eran escuelas rabínicas. O sea, el rabino no era el rabino, eran los rabinos. Que incluso podían tener cosas tan contrarias como que los fariseos creen en los ángeles y los saduceos no. Ni en la resurrección. Así que, y ambos son rabinos y han leído las escrituras. O sea que nosotros vamos a encontrar aquí, por eso yo les digo, hay que tener mucho cuidado. Yo voy a encontrar aquí no solamente lo que Yahvé dijo, sino lo que el rabino añadió. O la escuela rabínica añadió. Ahora vamos a ver las tradiciones. O la tradición escriturística reveló, o nos dijo, o trajo. Entonces, claro, imagínense, me voy a parar yo ahora en el siglo XXI a decirle a un rabino que está estudiando las escrituras que tienen 1800 años de antigüedad. Yo le voy a decir yo ahora, ¿verdad? Luis Correa, con 4 años de teología, le va a decir a él lo que él tiene que decir. ¿Ven? Hay una autoridad de esa herencia que yo no la puedo contradecir. Ahora, ¿cómo expulgar lo que dijo Yahvé de lo que no dijo Yahvé? O sea, ese es el problema. O sea, y los pobres biblistas bregan en eso. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo vimos la vez pasada, pasa exactamente lo mismo. Cuando se empieza a escribir las primeras cartas de Pablo, cuando se escribe la carta de Santiago, Pablo no había escrito ninguna carta y los evangelistas ni por ahí miraban. A Santiago escribe
que vimos que no era el apóstol, sino el pariente del Señor. Luego escribe Pablo. Y luego de escribir Pablo, 20 años después, Marcos escribe. Claro que van a haber unos cruces entre lo que yo creo que escuché y lo que escuché. Porque eso nos pasa a nosotros, hermanos míos. Entonces, hoy día estamos, yo creo que bastante acelerados en tecnología y aún así, dígame usted, cuando usted mete el dedo donde no lo tiene que meter, el texto que le llega a la persona. Aquí hubo una persona en la parroquia que yo le escribí en un texto, Dios le bendiga, y por algo el texto puso diablos. Y la persona le dio un trauma. Y habló con una quinta o sexta persona para que viniera a hablar conmigo de lo preocupada que estaba porque yo le escribí diablos. No, yo escribí Dios lee, pero escribí Dios lee. Y el Dios lee terminó siendo diablos qué. Hay que tener cuidado, ¿ok? Para poder entender toda la Biblia hay que tener claro el Pentateuco. Si usted el Pentateuco no lo tiene claro y leído, el resto de las escrituras no lo va a poder entender. Aquí está la clave. Aquí están las 5 llaves. Obviamente penta, de 5, y theuco o theuc, que es rollo, los 5 rollos. ¿Ok? Los famosos 5 rollos. Recuerden que no son libros. Una pregunta. Si alguien va a leer la Biblia por primera vez y uno lo va a aconsejar, ¿por dónde debe empezar? Yo he escuchado diferentes opiniones. Yo siempre recomiendo el Evangelio de San Marcos. Marcos. Más breve, más sencillo. Marcos es menos bíblico. Mateo es más bíblico en sus citaciones. Y luego, yo no comenzaría por el Antiguo Testamento. Para mí, el Antiguo Testamento, con las citaciones que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, si usted sabe, hay una Biblia que es una Biblia que tiene las concordancias. Tiene el texto, y aquí dice Éxodo 15, Levítico 35, tal. Y entonces le cita el Antiguo Testamento. Yo tengo una que es buenísima, esa Biblia no la he vuelto a encontrar, que es de Jerusalén. Mira a ver si la suya lo tiene. Hay unas Biblias que tienen ese aparato crítico. ¿Eso lo tiene? ¿La tiene? Excelente, ¿ven? Esta es la latinoamericana. Muy bien. Válgame, esta es una edición. ¿Qué edición es esta? Esta es una reliquia de mi mamá. Mi madre. Mira, esta Bueno, imagínate, están los obispos de Puerto Rico jóvenes. Sí, cuando era la Bueno, ya esta gente murió. Mira, y era la minita. El único que sabe quién es. Mire, el único que está vivo ahí es Monseñor Enrique Hernández. Al resto se los llevó ya ve. Hay muchas laminitas como folclóricas. ¡Eh, madre! Sí, hay una foto. Esa hay que poner, mire, póngale crucecitas a cada uno. El único vivo es Monseñor Enrique Hernández. El resto, ya el Señor se los llevó. Esperemos que estén en el cielo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos presenta el Pentateuco? Nos va a presentar esa transmisión, el Talmud. El Talmud es esas enseñanzas tradicionales, de boca a boca. El Talmud. ¿Ok? No me lo confunda con otra cosa. Que los hebreos también tienen su parte, como nosotros los espiritistas, ellos tienen la cabala, que la cabala es otra cosa, ¿saben? Talmud es la enseñanza, la cabala es la locura. O sea, en la cabala ellos están viendo indios como los santeros. O sea, ustedes no creen, el cristianismo no es la única religión que tiene unas ramas que han distorsionado todo con otro tipo de religiones, como lo es los espiritistas. Los espiritistas y los santeros dicen ser catoliquísimos.
Iban a misa los domingos. Usted tiene la Cábala en los hebreos y usted tiene a los dervitas en los musulmanes. Los musulmanes tienen una parte así en ellos, los dervitas, que son célibes. Entonces ellos búsquenlos, es una maravilla porque ellos danzan, a ellos les dicen una palabra de la Corán y entonces ellos se ponen de una manera y empiezan a dar vueltas hasta que ponen el talón y dan vueltas por decenas de minutos para irse en un trance. De momento se detienen, incluso el traje de ellos tiene hasta un tipo de falda que se abre cuando están dando la vuelta y tienen un sombrero largo. Entonces terminan de dar la vuelta, se ponen en fila y escuchan la próxima palabra del maestro. Y vuelven otra vez, empiezan a hacer así, hasta que se ponen en una posición y es un espectáculo. Yo se lo recomiendo, simplemente para ver. Yo no sé cómo no se marean, pero incluso las ropas son majestuosas y son musulmanes, pero de una rama distinta, como la Cábala y como los espiritistas nuestros. Dios los reprenda. ¿Ok? ¿Qué nosotros tenemos? Que obviamente esto lo reportan distintos grupos. O escuelas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Juan tenía su escuela, Pablo tiene su escuela. Pablo tenía sus discípulos que hicieron escuela, la escuela de Marcos. Juan Marcos era discípulo de Pablo. Lucas, que era discípulo de Pablo y terminó siendo discípulo de Pedro. Ahí usted tiene a la escuela de Juan. Ahí usted tiene a la escuela de Tito y de Timoteo. O sea, eran escuelas. O sea, Tito se convirtió, Timoteo, en maestros. Y por lo tanto se despegaban. Pues querían escuchar lo que tenía que decir porque resulta que a Tito y a Timoteo, le impuso las manos nada más y nada menos que Pablo. Así que imagínense. A Ignacio de Antioquía, imagínense, Ignacio de Antioquía se para y dice: a mí me preparó Juan para bautizarme y yo fui discípulo de Juan. Usted no va a escucharnos. Pero por favor. O sea, en el mismo que yo digo, bueno, hermanos míos, y se me duermen en las homilías. A ellos lo escuchan por la autoridad que tienen. Muy bien, tenemos varias tradiciones o grupos o escuelas. ¿Qué hacían estas escuelas? Tenían una visión, está medio cansado, estos son ojos, no son tortillas, son ojos. Tenían una visión, ellos leían las escrituras y veían un espíritu particular. Y hay varios espíritus o varias formas de leer la escritura, son 4. Yo le hablé la vez pasada de la tradición yavista o la escuela yavista. Hay unos biblistas que hoy día no están de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esos biblistas. Yo sí estoy de acuerdo con que estas escuelas existen. Porque es que las visiones son claras. En el mismo capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis ya te dice que hay 2 visiones totalmente distintas de la creación del ser humano, con una antropología, con una visión sobrenatural, incluso con una forma. Tú en una tienes a un Dios que dice, hágase tal cosa, y esa cosa fue. En la segunda tú tienes a un Dios que se mete con la arcilla de la tierra, un Dios que tiene mano, cuando Dios no tiene mano, porque el Espíritu del Señor se cernía sobre la agua. Primer capítulo. Segundo capítulo dice que él entonces puso en tierrita y hizo los 2 muñequitos, el varón y la mujer, y los sopló, le sopló por las narices y tuvo aliento de vida.
tú no me vas a decir a mí que estas dos escuelas o estas dos formas son realidades totalmente distintas de ver la misma teología. Es decir, Dios nos creó, pero yo soy de una escuela donde Dios es tan Dios que Él no se va a ensuciar las manos, así que Él creó con la palabra. Yo soy de una escuela donde Dios es el Dios misericordioso, por lo tanto, Él me hizo de arcilla y me respiró. Ambas visiones son teológicamente correctas, porque muestran dos aspectos, porque no nos quedamos con una y la otra. Por eso es que en el Génesis ustedes van a ver que hay unas cositas que echan para atrás y para adelante. ¿Pero por qué eso? Porque en todos estos libros, nosotros vamos a tener cuatro visiones teológicas tratando de convivir una con la otra. ¿Y qué hicieron los sabios que reunieron? Vamos a quedarnos con todas. Es que todas dan algo que nos importa. Por lo tanto, no las vamos a expulgar, no las vamos a botar, no las vamos a arrancar, nos vamos a quedar con todas. Por eso que ustedes van a ver, pero tú dices, pero espérate, el Yahvé de Oseas es el mismo Yahvé del Levítico. Claro que sí. Lo que pasa es que el profeta Oseas, la visión es de una escuela distinta. Y por lo tanto, en Oseas, ¿quién es Yahvé Dios? Yahvé Dios es un esposo. Yahvé Dios es uno que viene y te enamora, y te susurra al oído, y te pone ropita, y te pone linda, y papá Dios llora. Usted habrá escuchado eso. Papá Dios llora. Eso no es necesariamente un disparate. Es una visión teológica. Entonces tú tienes al Yahvé de la Torre de Babel, grande, y dice, pero espérate, este ser humano quiere ser igual que nosotros, así que no se lo vamos a permitir. Mientras que tiene a un Yahvé que le envía un profeta a un rey sin vergüenza, David. O sea, y tú tienes ese contraste, pero Yahvé ni siquiera se mezcla con nosotros, que no quiere que seamos como él, pero le envía un profeta a este sinvergüenza. Sí, escuelas distintas. El mismo Dios. Por eso cuando yo escucho el disparate, no, porque el Dios del Antiguo Testamento y el juez es el mismo Yahvé. Lo que pasa es que el autor sagrado, a partir de su experiencia teológica, de la escuela a la que pertenece y de la enseñanza que le han dado, pues él va a proyectar a ese Dios con sus palabras y sus limitaciones. Si usted ha tenido una mala experiencia con algo que se comió, que usted se va a referir de qué manera es con esa comida. Va a decir que es deliciosa y riquísima y que la recomienda. Va a decir, fochi, no la coman, porque a mí me cayó mal. ¿Eso quiere decir que esa comida es mala? Quiere decir que para mí es mala. Y eso pasa también en las Escrituras. No es lo mismo yo escribir desde la botá que nos dieron en Babilonia, donde yo he visto que a las tribus, a 11 de las 12 tribus, las hicieron picadillos. ¿Cómo yo me voy a referir al Señor? Entonces dice el autor, tú, Señor, ya no sales con nuestras tropas. Tú, Señor, nos has abandonado. ¿Qué te hemos hecho, Señor? Pues claro, sí le hicieron picadillo a 11 tribus. Ahora, cuando se funda Sion, Jerusalén, ¿qué dice? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Pues claro, son dos visiones distintas, hermanos míos. Su experiencia de Dios es muy distinta cuando usted ha sufrido una tragedia
Y cuando he recibido una bendición, mi visión del Señor fue muy distinta con la muerte de mi hermano que con el nacimiento de mi sobrino. Y si yo hubiese tenido que escribir un salmo o hubiese escrito según el momento. No es que Dios es distinto, el autor lo presenta distinto. Y el autor va a tener sus pintorreteajes, el autor va a tener su forma de verlo. Yo me tengo que quedar con el hecho, yo me tengo que quedar con el signo que me regala. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. Y nuestros enemigos nos invitaban a cantarnos un cantar de Sión. ¿Cómo a cantar un cantar de Sión en tierra extranjera? Si me olvido de ti, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Entonces uno dice, uy. ¿Verdad? Muy distinto a unos salmos. Muy distinto a unas profecías. Obviamente usted lee la profecía de Oseas, que tenga mucho cuidado, porque la gente se queda con Oseas hablándole al oído. Le hace Oseas. Yo di una clase de Oseas, están en YouTube. En la clase de Oseas es bien duro. Oseas hay una parte, creo que es el capítulo 2, donde llama a la adúltera a juicio. Dice, ahora dice el Señor, te vas a sentar ahí y yo te voy a decir cuán fleje tú has sido. Yo te lo voy a decir. Y así dice el Señor. Y cángana, capítulo 4. Te voy a llevar al desierto. Y volveremos como estuvimos en algún momento. Y uno dice, Oseas tiene algún tipo problema, bajón de azúcar, un cantazo de sol. ¿Ves un sapito que da alucinaciones? No. Son dos momentos teológicos distintos del autor. Y Oseas es un libro bien duro. Bien duro. Buenísimo. A mí Oseas me fascinó cuando lo di. Me fascinó. A veces empiezo a poner los capítulos en la paginita. Por eso tiene que estar. Yo tenía más pelo y pesaba como 30 libras menos. Así que cuando me vea no se asuste. Puedo estar sin mascarilla, así que voy a asustar. ¿Ok? Así que nosotros vamos a ver. Es que después podemos empezar la primera escuela. La escuela yavista en la primera. Vas a borrar este 4 de los 4 fantásticos. Mandar aquí. Escuela yavista. Puede transcribirlo tal y como se dice. ¿Qué puede hacer así? Escuela yavista. Yo no había fijado esta muchacha aquí castigada. Pues está castigada. ¿Qué tú hiciste? Ella está enjollada en el juego, Está bueno el juego, ¿verdad? Yo decía, si me estás escuchando te voy a invitar un mantecado, pero no me escuchaste, qué pena. No, en Pascua. En Pascua. ¿Ok? Primera escuela, la yavista. Es del siglo IX al siglo VIII. Recuerden que antes de Jesucristo se hacen retroceso los números. Pertenece al sur, así que no es de los reinos del norte. Pertenece al sur esta tradición. Recuerde que el reino del sur sobrevivió. Los del norte, picadillo. Por eso es que a los hebreos del tiempo de Jesucristo se les llamaba judíos, porque pertenecían a la única tribu que sobrevivió, que fue la tribu de Judá. ¿Está bien? O sea, a ellos se les llamaba según su tribu. Estaban los benjaminitas y así. Así que aquí nosotros tenemos al sur de Palestina, el reino de Judá, el último que quedó. Subraya, imagínense, si es el reino que quedó, ¿qué usted cree que va a subrayar? La lejanía de Dios.
No, la cercanía de Dios con la humanidad. Por lo tanto, Dios es cercano al ser humano. Tan cercano es al ser humano que Dios tiene dedos y que construye al ser humano a partir de arcilla y lo coge en sus manos. Uno del norte ya no ve a Dios de esa manera, ¿eh? ¿Cómo va a ver a Dios? Escuela eloísta. Elohim, usted lo ha escuchado, ¿verdad? Elohim. En la escuela eloísta, en nombre de Dios, se presenta como el Dios que habla en sueños y símbolos. ¿A qué libro usted le atribuiría eso? ¿A quién Dios le hablaba por sueños? ¿A Daniel? ¿A quién más? ¿A Abraham? ¿A quién más? ¿A José el soñador? ¿A quién más? ¿Quién más dormía? Y el Señor le hablaba dormido. ¿Quién? Ya eso es exacto, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan a Elías? Elías se tiró, incluso Elías se tiró a morirse. Elías dijo, maldita sea, así lo dice, maldita sea la hora en que nací, dice. Y se tiró a morir. Porque la reina lo estaba buscando. Es bien interesante, y con esto cierro el día de hoy, es bien interesante que Elías, él solo, acabó con 260 y pico sacerdotes de Baal. Y cuando la reina, una mujer, lo viene a buscar, se fue corriendo. Cuando la reina lo viene a buscar, la reina dice, espérate, hasta hay que matarlo porque me acabó con todos mis sacerdotes. ¿Y qué hace Elías? Le entra tanto miedo que Elías se desea la muerte. ¿Cómo? No. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María, trono de la sabiduría. Nos vemos la semana que viene, donde ya vamos a entrar en las otras dos escuelas y vamos a hacer una breve sinopsis de cada uno de los libritos con sus partes para que tengamos por lo menos una idea a vuelo de dron. ¿Está bien? Dios me lo bendiga.